La mayoría de las veces, la persona que se me acerca se presenta como Palestina. A veces lloran y me expresan su sincero agradecimiento por mis vídeos. A veces me piden una foto. Casi siempre me dicen algo como, no pares nunca. Me siento honrado por estas interacciones e intento ser lo más amable posible. Pero no voy a mentir, que me reconozcan me da mucho miedo. Me siento abrumado por el peso de mi responsabilidad hacia estas personas. En el fondo, sé que caí en esa responsabilidad, en gran parte sin querer, y que su admiración por mí es inmerecida. Porque no soy ningún héroe. Nunca me han apuntado con un arma, ni he vivido bajo la amenaza de un bombardeo, ni he sacado a un vecino de entre los escombros. En el contexto de donde vivo, en Houston, Texas, experimento una marginación muy leve como judío visiblemente queer, pero en comparación con la media mundial, soy enormemente privilegiado. Como la mayoría de la gente normal, a veces hago cosas que requieren valor, pero más a menudo actúo desde el miedo y dando prioridad a mi propia comodidad. Me asusta que me pongan en un pedestal en el que sé que no podré mantener el equilibrio para siempre. Y me preocupa que si dejo que otras personas me idolatren, eso pueda desanimar a otras personas normales y corrientes a sumarse a la causa de la liberación. Así que voy a dejar claro lo reacio que era todo mi activismo. Hace unos años, creé mis cuentas de TikTok e Instagram, no para cambiar el mundo, sino para promocionar mis propias novelas de ciencia ficción publicadas de forma independiente. Llamé a mis canales Simbo Talks Badly y Simbo Instagrams Badly, como recordatorio para mí mismo de que no debía tomarme las redes sociales demasiado en serio y centrar la mayor parte de mi energía en mi objetivo de hacer carrera como autor. Hoy, sin embargo, la mayoría de mis 500.000 seguidores han pulsado el botón seguir por mis opiniones sobre Palestina, y tienen poco interés en mis novelas o reseñas de libros. A diario me pregunto, como David Byrne de Talking Heads, ¿cómo he llegado hasta aquí? Y, a veces, Dios mío, ¿qué he hecho? El 7 de octubre de 2023, mis redes sociales se dividieron en dos realidades contradictorias. Muchas cuentas palestinas, comunistas y antisionistas que seguía aplaudían un vídeo en el que se veía a habitantes de Gaza derribando un muro, junto con sentimientos que Marianne Barghouti resumió perfectamente en su tuit viral. Gaza acaba de escapar de la prisión. Casi todos los demás a los que seguía, familiares lejanos, antiguos compañeros de trabajo, colegas escritores y gente del mundo editorial, se transformaron rápidamente en sionistas que ondeaban banderas. Publicaron condenas feroces de todas las formas de violencia junto con imágenes de banderas israelíes, sin darse cuenta de la absurda contradicción de esos mensajes contradictorios. Lógicamente, entendí la reacción de ambos grupos ante las noticias del 7 de octubre. Pero no compartí ni el entusiasmo por el éxito de los combatientes de la resistencia, ni la conmoción por lo que los medios occidentales informaban que había hecho Hamás. Había seguido las noticias de Palestina durante el tiempo suficiente como para saber que debía ser escéptico ante cualquier información que escucháramos en los días siguientes. Efectivamente, gran parte de la historia del 7 de octubre, tal y como la contaron los principales medios de comunicación occidentales durante la primera semana, ha sido puesta en duda. Hamás no decapitó a bebés. Algunas de las denuncias de violaciones masivas que se difundieron inicialmente han sido desmentidas. 4 Aunque el secretario general de la ONU para la violencia sexual en los conflictos concluyó en marzo de 2024 que había motivos razonables para creer que el 7 de octubre se habían producido violaciones y violaciones en grupo, y la investigación de la ONU sigue en curso. 5 El número de víctimas mortales israelíes atribuidas a Hamás también se ha puesto en duda. El periódico israelí Haaretz reveló que el ejército israelí había invocado su directiva Aníbal el 7 de octubre, que permite a los militares disparar contra su propio pueblo, si es necesario, para evitar que sean tomados como rehenes. 6 También hemos sabido que la operación Al-Aqsa Flood no tomó por sorpresa a las fuerzas israelíes. El New York Times ha revelado que Netanyahu tenía cierto conocimiento previo del plan con más de un año de antelación. 7 Y The Times of Israel informó de que un ministro de inteligencia egipcio llamó a Netanyahu 10 días antes del ataque para advertirle de que los habitantes de Gaza se estaban preparando para hacer algo inusual, una operación terrible, y que el ministro se quedó impactado por la indiferencia de Netanyahu. 8 Aunque muchos de estos detalles del 7 de octubre tardarán años en esclarecerse, y otros permanecerán para siempre desconocidos, las acciones de Hamás y de otras personas que escaparon de Gaza durante la operación y atacaron los asentamientos cercanos constituyen crímenes de guerra.
Los relatos de asesinatos, violaciones, torturas y secuestros de ciudadanos israelíes son, por supuesto, espantosos. Nada justifica las atrocidades. Sin embargo, como mostraré a lo largo de este libro, las fuerzas israelíes y los colonos han cometido muchos crímenes de guerra de este tipo contra los palestinos a lo largo de los últimos 76 años. En el momento de escribir este libro, decenas de rehenes permanecen cautivos en Gaza. Al mismo tiempo, casi 10.000 palestinos 9 están recluidos en prisiones israelíes, y el Knesset ha aprobado recientemente una ley que permite encarcelar incluso a niños menores de 14 años 10. Por lo tanto, no me sorprendió que el 7 de octubre Hamás se hubiera involucrado en una lucha armada y hubiera capturado a israelíes, en parte para forzar un intercambio de prisioneros por los más de 5.000 presos políticos palestinos que se encontraban bajo custodia israelí en ese momento. Lo que sentí principalmente el 7 de octubre fue una desesperación abrumadora por el genocidio que sin duda se produciría a continuación. Durante los últimos 76 años, Israel había respondido a cualquier asesinato de judíos israelíes con un castigo colectivo a civiles palestinos, de mayor magnitud. Por cada israelí asesinado por un combatiente de Hamás el 7 de octubre, sabía que las fuerzas de defensa de Israel, FDI, matarían a decenas, cientos o incluso miles de palestinos más en represalia. Pero el 7 de octubre no me sentí capacitado para entrar en el explosivo debate de las redes sociales con mis propias opiniones. A pesar de haber sido durante años un activista judío antisionista, miembro fundador de la sección local de Jewish Voice for Peace, seguía sintiendo que no estaba lo suficientemente informado, no era lo suficientemente inteligente ni valiente como para compartir mis propias opiniones sobre Palestina. Aunque había asistido a manifestaciones locales organizadas por el movimiento juvenil palestino, nunca me ofrecí como voluntaria para hablar en nombre de nuestra sección de JVP, porque otros tenían mucho más conocimiento sobre Palestina que yo. Cuando los contramanifestantes o mis familiares sionistas me confrontaban por mi apoyo a Palestina, a menudo me quedaba sin palabras, me ponía nerviosa y no se me ocurrían respuestas a sus argumentos hasta horas o días después. Así que, el 8 de octubre, decidí publicar algo que me parecía relativamente seguro. Animé a mis seguidores en las redes sociales a leer algunos de los libros que me habían llevado a apoyar la liberación de Palestina. Al fin y al cabo, fue leer sobre Palestina lo que me llevó a deconstruir el sionismo en primer lugar. Como niño judío laico que creció en los Estados Unidos en la década de 1990, me habían adoctrinado con una visión del mundo sionista pasiva que normalizaba la existencia de Israel, caracterizaba la resistencia palestina como mero odio antijudío y me obligaba a permanecer ignorante y desinteresado sobre los orígenes sangrientos y la estructura de apartheid de Israel. Un solo libro había demostrado ser lo suficientemente poderoso como para romper esa visión del mundo.